Ideas principales y secundarias. A la hora de escribir bien, es necesario tener claro cuáles son las ideas principales del mismo texto que queremos realizar para poder expresarlas correctamente. Lo mismo ocurre al leer un texto. Para estar seguro de que lo identificamos bien, es importante saber identificar las ideas y poder identificar cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. No debemos olvidar que el objetivo de cualquier escrito o discurso es ser comprendido por el receptor. Por este motivo, en este video explicaremos qué son las ideas principales y las secundarias. Primero hablaremos sobre su identificación en un texto y después sobre cómo estructurarlas en un resumen. Antes de explicar cómo identificar las ideas principales y secundarias de un texto, es importante que entendamos bien ambos conceptos. Un texto se encuentra compuesto por distintos mensajes. Estos mensajes pueden ser conocidos como ideas, los cuales están codificados de forma jerárquica con el objetivo de que la información que se transmite sea comprendida. Estos mensajes son las ideas que pueden dividirse en principales y secundarias. El uso de las mismas en un texto indica que se domina de forma correcta un idioma y que la comunicación entre emisor y receptor está siendo efectiva. Entonces, para entender qué es una idea es un mensaje. Este mensaje puede ser un argumento o una proposición comprensiva que se le está intentando transmitir al individuo sobre un tema o un asunto. En primer lugar, para poder saber cómo identificar las ideas principales y secundarias, debemos saber qué son cada una de ellas. Las ideas principales son las que representan la parte fundamental del texto, es decir, es la hipótesis o premisa del mensaje sobre que el resto de ideas se apoyan. En cualquier texto debe existir una idea principal que lo formule, ya que sin ella se formaría un compendio de oraciones sin sentido y que no tendría coherencia entre sí. Estas pueden aparecer de forma explícita o tácita, y en el caso de las secundarias, el autor busca el objetivo de que el emisor sea el que las descifra tras leer y comprender el texto. Por lo tanto, la idea principal será la que aporta lógica al texto y permite la construcción de su estructura, formando la base que sustentará el resto de las ideas. Las ideas principales son la afirmación más general, esto es, la que abarca y da sentido a las demás de las ideas en un texto o en un párrafo. Y afirman lo más importante. Esto es lo que debemos de recordar. Una idea principal es lo más importante que se está queriendo decir. Como características de la idea principal, podemos mencionar, primero, que expone el contenido más importante. Después, que no pueden suprimirse por su relevancia, ya que sin la idea principal, el texto no tendría sentido. También que poseen autonomía y que no dependen de otras ideas. Estas se pueden explicar por sí solas, pero no serviría una explicación sin una idea principal. También está que articulan las oraciones del párrafo, ya que un párrafo se formará girando en torno a la idea que desea explicar. Y por último, que a veces no son explícitas y se tienen que deducir. Es importante identificar que la idea principal no es lo mismo que la idea central en un texto. A la idea central se le puede identificar fácilmente respondiendo a la siguiente pregunta, que es ¿de qué trata el texto? Y por lo general solo hace falta utilizar un enunciado para describirlo. La idea central es el tema del que se está hablando. Para identificar de manera sencilla el tema central, se puede subrayar la palabra que más se repite constantemente, ya sea tanto al inicio como al final del párrafo. En todo documento hay una idea que al autor le interesa desarrollar con mayor amplitud. Esto es el tema del que el autor habla. Pero el tema del que el autor habla no es lo mismo que la idea que quiere exponer el autor sobre ese tema. Y esto es la idea principal. La idea principal, en cambio, utiliza una o más oraciones para ofrecer una mayor información de lo que habla el tema. La idea principal es formulada con una proposición. Es la idea principal la que transforma todo el contenido del párrafo en un pequeño resumen. Por lo general, la idea principal puede aparecer en la primera oración y con mucha frecuencia en la primera palabra. Para encontrarla, la idea principal en un texto será de gran utilidad responder a la siguiente pregunta, que son
¿Cuál es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema? Ahora que hemos explicado las ideas principales, hablemos de las ideas secundarias. Las ideas secundarias, por su parte, se encargan de sustentar a la idea principal y emanan directamente de ella. Sin idea principal no puede existir la idea secundaria, del mismo modo que éstas explican la razón de ser del texto. A través de las ideas secundarias, el autor puede llegar al emisor de una manera más clara, mejorando la comunicación, ya que en muchas ocasiones sirven para amplificar la idea principal. Aportan distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión del receptor. Esto quiere decir que los que buscan las ideas secundarias es explicar de una forma más entendible a la idea principal y complementarla. Por lo tanto, a pesar de su importancia, solo tienen sentido si la idea principal está bien definida. En caso contrario, no aportarían nada al texto planteado por el autor y dificultarían la comprensión del receptor. Como características de las ideas secundarias, podríamos mencionar que su función es ampliar, ejemplificar o demostrar una idea principal. Esto quiere decir que van a dar más información sobre la idea principal o van a dar ejemplos de esta misma. También como característica está que carecen de autonomía al depender siempre de la idea principal, ya que las ideas secundarias no se pueden sustentar si no hay una idea principal. Y por último es que tienen menor importancia, ya que lo que busca transmitir el autor es la idea principal, y el autor podría únicamente expresarse mediante esta idea, pero como busca que la comprensión sea mayor, agrega las ideas secundarias. Ahora que hemos explicado cuál es la diferencia entre las ideas principales y las ideas secundarias, queremos establecer para qué sirve identificar las mismas. El primer punto es que sirven para aprender con mayor facilidad, ya que al haber identificado la estructura de un texto, se pueden obtener los puntos más importantes del mismo. También sirven para realizar actividades como tomar notas, efectuar resúmenes, síntesis, esquemas o formular preguntas. Son buenas para facilitar una futura relectura, ya que como ya se conoce el texto, será fácil volver a él. Sirven para memorizar los elementos importantes, ya que de nada serviría memorizar aquellas ideas que no son irrelevantes. Son fáciles para entender lo que se dice y también ayudan a motivar la lectura autónoma. Un texto se encuentra formado por varios párrafos. Y para entender la idea principal del texto, primero debemos entender la idea que se expone en cada párrafo, ya que cada párrafo tiene una función determinada, un propósito. Existen dos métodos para encontrar la idea principal en un párrafo. El primero es, primero leer atentamente el párrafo, para después subrayar las oraciones que, a tu consideración, contienen la idea principal y desechar aquellas que ejemplifiquen, expliquen o repitan otras cosas, que pueden ser palabras que la idea fundamental ya ha expresado, en las que se resumen las oraciones subrayadas. El segundo procedimiento es, de igual forma, leer atentamente el párrafo y después formular las preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo y por qué? Vamos a posteriormente responder estas preguntas con lo que hemos leído en nuestro texto y de esta forma entender cuál es la idea principal, que sería el qué. Su profesor de español. El día de hoy lo que vamos a ver es el pronombre personal. Vamos a ver algunos tipos, algunos ejemplos y pues básicamente primero vamos a ver qué es un pronombre personal. El pronombre personal son pues son palabras que designan a los participantes en un discurso, ya sean personas, animales o cosas. Estos pronombres lo que hacen es, sin necesidad de referirse a su nombre, es fácil mencionar a todos esos participantes con estos pronombres.
La función principal de estos pronombres es básicamente sustituir todos esos nombres por personas gramaticales. Aquí tenemos un ejemplo simple. Mildred trajo el almuerzo. Ella trajo el almuerzo. Entonces, ese es como el cambio que se le da. Primero vamos a ver lo que son los pronombres personales tónicos. Hay tónicos y atónicos. Ahorita vamos a explicar qué es cada uno. Los tónicos son pronombres personales que funcionan como un sujeto o como un atributo o preposición, más bien un término de preposición, pero no necesitan de estar acompañados de un verbo, por lo que pueden separarse con frases subordinadas, es decir, que no necesitan a fuerzas el nombre, bueno, el verbo, perdón. Vamos a ver primero aquí en esta tablita los pronombres tónicos en función de sujeto o atributo. Aquí, por ejemplo, tenemos como primera persona del singular sería yo. Como segunda persona del singular sería tú, usted, vos. Como tercera persona sería él, ella, ello. Y de plural tendríamos nosotros, nosotras, ustedes, vosotras, vosotras. Y de tercera persona serían ellos y ellas. Aquí el ejemplo que funciona como sujeto es yo iré a la fiesta o nosotros apostamos al cambio. Entonces aquí estamos tratando a la persona yo o nosotros como el sujeto. Aquí tenemos tú lograrás tus metas, usted es muy elegante o vosotras sois especiales. Entonces aquí estás utilizando los pronombres tú, usted y vosotras. Y como tercera persona tenemos ella ha llegado temprano, no te preocupes por ello. Ellos pueden venir, ¿no? Entonces, pues aquí estamos utilizando como sujeto en tercera persona. Y ahora vamos a ver como atributo. Es decir, que se refiere a esas personas, pero a lo mejor no hay ningún verbo involucrado en ese pronombre. Por ejemplo, los responsables somos nosotros. Aquí el nosotros, pues no es como que haya un verbo relacionado a él, ¿sabes? Entonces, por eso es que se le llama como atributo, sino que se le atribuye algo a ese pronombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, la mejor fuiste vos. Entonces, en este caso sería vos. Entonces, no hay como ningún verbo, no hay nada así como que diga, pues es un sujeto como tal. Aquí el problema son ellos, es exactamente lo mismo. Entonces aquí así es como se tratan como sujeto y como atributo. Y bueno, ahora vamos a verlos como término de proposición. Aquí pues cambian un poco los pronombres, de hecho es por eso que es otra tabla. Y aquí podemos ver que para la primera persona es mí y conmigo. Para el plural es nosotros, nosotras. Y el ejemplo es una manzana es suficiente para mí. Entonces aquí estamos hablando como una proposición, como término después de una preposición. Aquí también el fin de semana irás al parque conmigo. En este caso sería conmigo. Se parecen a nosotros. En este caso también es a nosotros. Entonces también si te das cuenta siempre va antes una proposición. A, al y para. La segunda persona sería ti, contigo, vos. Ustedes, vosotros, vosotras. En singular y plural respectivamente. Y como ejemplo es compré esta prenda para ti. Hemos pensado en ustedes. Como tercera persona es él, ella, ello, sí y consigo. Y como plural, ellos, ellas. En ejemplos es está fuera de sí. Trajo a su mascota consigo. Entonces aquí es como se utiliza como preposición, es decir, no es necesariamente que haya un atributo relacionado a eso o que sea como el sujeto principal, digámoslo así. Y bueno, ahora vamos a ver los pronombres átonos. En este caso es todo lo contrario de los que vimos. Y en este caso sí requieren un verbo para formar la unidad o la palabra. Bueno, más bien la oración, perdón. También depende de cómo se constituyen los pronombres personales. Átonos pueden ser proclíticos o cíclicos. Esos son los tipos.
Los proclíticos son aquellos que van antes del verbo y se escriben como una palabra separada, aunque este sea dependiente. Ahorita vamos a ver en ejemplos para que más o menos entiendan, pero básicamente es que van antes del verbo. Los encíclicos son aquellos que van al final del verbo y se usa a veces cuando el verbo aparece en infinitivo, gerundio o imperativo. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Entonces, como primera persona, pronombres personales átomos, tenemos me y nos, como singular y plural. Como segunda persona tenemos te, os, los, las, se, como singular y plural. Como tercera persona tenemos lo, le, la, se, los, les, las, se, como singular y plural. Ahora vamos a ver los ejemplos proclíticos. O sea, aquí dice, me quiero ir de viaje. Aquí si se dan cuenta el me va antes del verbo. Aquí, ¿qué te pareció la película? El te es el pronombre y el verbo apareció, entonces va antes del verbo. Lo sospeché desde un principio. Sospeché es el verbo y lo sería el pronombre. Y ahora los enclíticos es vamos a escaparnos. El nos es, si te das cuenta, es como se vuelve parte del verbo escaparnos y se hace como una sola palabra. Pueden sentarse, callaros. En este caso es se y es el verbo sentar. Y también de callar es os. Estuvimos buscándolos sin éxito. Buscándolos, entonces va el los. Entonces, este tipo de verbos pues también a veces se utilizan, aunque a veces pues puedes mover estos verbos y puedes encontrar palabras, oraciones que signifiquen lo mismo, pero con proclíticos y con enclíticos. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya servido, que les funcione y nos vemos en la siguiente.